Muy bien. ¿Cuántos encontraron la carta del apóstol Pablo a Tito? ¿Sí? ¿Todos la tienen? Quiero invitarte a leer juntos el verso número 5 del capítulo 1. Capítulo 1, verso 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Tal vez ya lo sabes, pero por si acaso, el cristianismo había llegado a Creta. Desde que se predicó en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ahí había cretenses, no cretinos, cretenses. Y entonces ellos llevaron el testimonio allí, a esta zona, a la zona de Creta. Y también se sabe que había muchos judíos ahí. Había una colonia de judíos importante. Y muchos piensan que con la persecución que se desató con Esteban, muchos cristianos aterrizaron. Es decir, que el cristianismo había llegado a Creta. De hecho, Pablo estuvo allí cuando viajó a Roma. Entonces sabemos que el cristianismo estaba en Creta, pero recién cuando Pablo llega se encuentra con que el cristianismo estaba muy desorganizado. Había problemas, había dificultades. Y entonces Pablo comienza a servir, a predicar, a enseñar, para que la iglesia se estableciese en Creta, para que sea una iglesia saludable. Y él comienza a organizar la iglesia, comienza una obra apostólica allí en Creta, pero evidentemente el poco tiempo que está en Creta no le alcanza para terminar. Entonces él deja a Tito, un hijo espiritual de él, un cristiano, un colaborador de Pablo, para que pudiera terminar esa obra que Pablo había empezado. Entonces le dice acá en el versículo 5 que hemos leído: mira, te he dejado en Creta con este motivo, para que tú acabes de organizar lo que falta, que tú termines de arreglar lo que hay que arreglar y que puedas establecer en cada ciudad ancianos. Los ancianos es un sinónimo de pastores, es un sinónimo de supervisores. ¿Sí? Son términos intercambiables. Pastor, anciano y presbítero es la misma cosa en el Nuevo Testamento. Y la isla de Creta tenía muchas ciudades, decían que había más de 100 ciudades, entonces, y era un lugar montañoso, vale decir que era importante que en cada rincón de las montañas los cristianos se organizaran, se agruparan, estuvieran bien cuidados. Y por eso hacía falta poner responsables en cada rincón. ¿Saben que en España hay 8.025 municipios aproximadamente? Pero hay 80.000 pueblos, ¿no? Y uno puede viajar y viajar. Me gusta el programa de Volando Voy, porque el helicóptero aterriza y dice: mira, yo este lugar ni sabía que estaba, en esos pueblitos que nadie llega, y qué lindo que llega el helicóptero. Qué bonito sería que arriba del helicóptero hubiera un cristiano, ¿no es cierto? Para que llegue no solamente el helicóptero, sino las buenas noticias. Pero uno ve que hay pueblitos aquí, pueblitos allá, y pueblos allí, y hace falta el evangelio en esos pueblos, hace falta, quizás están recibiendo el testimonio, quizás hay ahí algún creyente, pero no hay una iglesia, no hay un grupo, no está el pueblo de Dios organizado, preparado.
Así que con esto en mente es que Pablo le dice a Tito, mira, te he dejado para que completes, termines de arreglar lo que hay que arreglar y establezcas un buen liderazgo, establezcas ancianos, establezcan líderes que sean de ejemplo para los demás. ¿Por qué Pablo le está diciendo a Tito que había que arreglar cosas? ¿A causa de qué? Bueno, Creta era una población bastante especial. La palabra de Dios dice en el verso 10, dice, aún hay muchos contumaces. Dice, ¿por qué Pablo tuvo que trabajar para ordenar, para arreglar cosas? ¿Por qué había cosas desordenadas? ¿Por qué había cosas deficientes? Bueno, y Pablo empieza a explicar por qué hacía falta orden, por qué. Y bueno, dice, porque había falsos maestros. Había personas que se ponían a enseñar a los demás acerca de Dios, pero no eran personas verdaderos maestros, eran falsos. Y entonces Pablo empieza a decir cómo eran esos falsos maestros. Dice en el verso 10, bueno, eran contumaces, que significa eran rebeldes, eran personas que no se sujetaban a la autoridad de la palabra de Dios, no respetaban la palabra de Dios, no se ajustaban. También dice que eran charlatanes, hablaban, pero eran una charla vacía, todo era un palabrerío que no conducía a nada. En tercer lugar, además de ser así, tenían un efecto que afectaban a las familias, porque dice, trastornan casas enteras. El efecto de estas personas era que entraban en una familia les empezaba a prestar atención y la familia se trastornaba. Nada que ver con lo que Dios quiere. Dios quiere que la familia esté bendecida. Pero estos hacían un efecto en la familia terrible, ¿no es cierto? Afectaba a la familia. Además, enseñaban por ganancia. Lo que estaban buscando realmente no era el bien de la gente, sino sacar algún tipo de provecho. Dice que enseñaban por ganancia deshonesta cosas que no convenían. Eran capaces de enseñarle a la gente cosas que no les convenía a la gente con tal de ellos sacar algún mérito. Estos maestros eran tan peligrosos que Pablo dice, es preciso taparles la boca. Esto de taparles la boca literalmente hay que ponerles un bozal. No está hablando de ser violento, no está hablando de pegarle un tortazo. Lo que está hablando que había que responder a todas esas malas enseñanzas con la verdad de Dios. La forma de tapar la boca a una persona no es gritando y peleando ni en forma violenta, es con la verdad de Dios. Hay que demostrar la mentira y el error con la verdad de Dios. Pero si los que enseñaban eran así, los enseñados eran peores. Porque Pablo dice, uno de estos, ¿no? Su propio profeta dijo, los cretenses, y empieza a hablar de los cretenses. Uno de estos maestros que era tenido por profeta por los habitantes de Creta, describe a los cretenses. Y fíjate qué pocas ganas me da a mí de vivir en Creta, porque dice, los cretenses siempre mentirosos. O sea, que una de las cualidades del pueblo de Creta era que eran mentirosos a tope. Eran expertos en el arte de mentir. Saben que en el mundo antiguo había una de las peores cosas que podías ser tú o yo era ser cretense, porque eran famosos por estas cualidades. Primero, eran siempre mentirosos. El deporte preferido era mentir. También dice malas bestias, que significa gente salvaje. Lo decía su propio profeta, no es que lo decía el enemigo, lo decía su propio profeta. Dice que además eran glotones ociosos, eran glotones y perezosos. Pensaban solamente en su propio vientre.
El centro era su satisfacción y eran famosos por la pereza. Dice también que los cretenses eran avaros, eran codiciosos. Por dinero eran capaces de hacer cualquier cosa. No les importaba, cualquier método era bueno para sacar dinero. Y entonces Pablo dice en Tito 1:13, este testimonio es verdadero, lo que te estoy diciendo es verdad. Lo que está diciendo este hombre es así. Así que fíjate lo que se cocinaba en Creta. Falsos maestros y una población caracterizada por la mentira, las costumbres salvajes, la avaricia, la codicia, la glotonería, la pereza. Entonces, Pablo le dice a Tito, mira, esto es verdad, así que tú tienes que enseñarles. Dice en Tito 1:14, 1:13, dice, mira, repréndelos severamente si hace falta, para que sean sanos en la fe. ¿Cuál era el problema de los cretenses cristianos? Que eran creyentes, pero tenían pegado las costumbres de Creta. Eran gente que creía en Cristo, pero todavía mantenía un modo de ser, un modo de pensar, un modo de vivir propio de los cretenses. Eran creyentes, pero su vida no estaba transformada. Ahora, si tú y yo naciéramos en una isla donde todo el mundo miente, ¿nosotros qué haríamos? Mentir también. Si tú y yo naciéramos en una comunidad donde todo el mundo eructa en medio de la mesa, ¿nosotros qué haríamos? Haríamos lo mismo, ¿no es cierto? Y si tú y yo hubiéramos nacido en una comunidad donde lo más importante es ganar dinero, no importa la manera, si hay que robar, se roba, si hay que mentir, se miente, lo importante es meterse un duro en el bolsillo. ¿Tú y yo qué haríamos? Pues haríamos eso, porque cuando un pecado es algo comunitario, cuando un pecado todo el mundo lo hace, es muy difícil, no dejarse llevar. Yo toda la vida crecí dando por bueno el mentir. Y ahora que conozco a Cristo, yo sigo mintiendo, pero son mentiras piadosas. Si toda mi vida el objetivo máximo era comer, bueno, ahora yo sigo hinchándome a reventar, pero doy gracias primero por los alimentos, eso sí. O sea, las malas mañas se mantienen con un barniz de ser cristiano. Entonces, claro, evidentemente que si tú o yo, que no hemos nacido en Creta, caemos en una iglesia con estos, ¿cómo podríamos decir? Con estos colores, ¿te imaginas, no es cierto? ¿Te imaginas? Y entonces, Pablo llega a decir en Tito 1:15, mira, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Nada les es puro. Entonces Pablo dice, mira, cuando alguien está corrompido, cuando alguien es incrédulo, aún lo que tú le digas bien te lo va a tomar a mal. Todo le va a dar un segundo sentido. Todo lo va a pasar por su cabeza. Vieron que hay gente que piensa mal. Y tú le dices lo que le digas, piensa mal de ti. Aunque tú le digas, nada, buenos días. ¿A qué me dice buenos días? ¿Por qué? Porque seguro que piensa que tenga mal día, ¿no es cierto? Y traca, empieza la cabeza ahí a funcionar. Por eso dice en Tito 1:14, mira, repréndelos severamente, que no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuál era el problema de los cretenses? Ese carácter que tenían, ese carácter nacional. Pero los maestros que tenían que enseñarle la verdad, no le enseñaban la verdad. Les enseñaban cosas, pero que no los cambiaban. Entonces les enseñaban fábulas judaicas, porque muchos eran judíos. Fábulas, cuentos y mandamientos de hombres que no estaban con la verdad.
Entonces solo la verdad del Señor transforma una persona. Solo la verdad, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad de ser lo que somos por naturaleza comienza cuando conocemos a Jesús, que es la verdad. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad los hará verdaderamente libres. Pero si a los cretenses les llenaban la cabeza con fábulas, con cuentos, con mandamientos inventados por hombres, ¿iban a conocer la verdad? No. ¿Iban a cambiar? No. Hay un olor a palomitas. Bueno, cuando salimos quizás nos convidan palomitas. Quizás. Privilegiados los niños. Hermano, hermana, solo la verdad nos hace libres. Y solo permanecer en las palabras del Señor nos permiten conocer la verdad para ser libres. ¿Libres de qué? Libres de lo que somos por naturaleza. Libres de lo que hemos sido toda nuestra vida. Libres de lo que son los que nos rodean. Saben que hay pecados que son individuales. Hay pecados que son familiares. Y hay pecados que son nacionales. Es decir, hay pecados que todo el mundo los comete. A veces escuchamos decir, pero si todo el mundo lo hace. Pero si todo el mundo... Oye, ¿por qué no le pones ganas al estudio? ¿Por qué estás perezoso para estudiar? Pero si todos están... ¿A quién le gusta estudiar? Oye, ¿por qué te sacaste 5 en el examen? Pero si todos reprobaron. ¿No? ¿Por qué robaste esto en el trabajo? Si todo el mundo se lleva cosas. ¿Y por qué le fuiste infiel a tu mujer? Pero si todo el mundo, vamos. Todo el mundo. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, nos permite conocer la verdad y nos comienza a ser libres de los mandamientos de hombres y de las fábulas, de los cuentos, de las cosas que hemos aprendido mal. Porque es malo que los cretenses fueran así, pero lo peor es que sus maestros no les enseñaban la verdad. Los dejaban seguir siendo la misma clase de malas bestias de siempre. Cuando yo llegué al Señor, yo daba cosas por ciertas y daba cosas por buenas. Mi pastor me empezó a decir, pero mira que la palabra de Dios dice esto. Pero mira que la palabra de Dios dice el otro. Pero que es un extraterrestre este tipo. Pero mira que la palabra de Dios dice esto. Y al conocer la verdad nos hace verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate que para resumir el problema que tenía Creta está en Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y ahí está resumido lo que había que arreglar, lo que había que poner en orden, lo que había que cambiar. ¿Cuál era el problema de muchos cristianos en Creta? Que decían, yo creo en Dios, yo soy creyente, vamos, yo soy cristiano. Pero con sus hechos negaban lo que decían. Negaban lo que decían. ¿Sabes? Pablo le dice a Tito, mira, esto hay que corregirlo. Esto hay que terminar de arreglarlo. Le dice, resuelve los problemas pendientes. Pon en orden lo que hay que terminar de poner en orden. Y, hermanos, qué importante es que pongamos en orden en nuestra vida todas las cosas. Ya hemos comenzado a poner en orden nuestra vida. Pero hay cosas que no se ajustan a la palabra de Dios. Hay cosas que quizás por costumbre, quizás por ignorancia, quizás por desconocimiento, no están conforme a la palabra de Dios. Y es necesario ponerlo en orden.
completar la obra que el Señor ha comenzado. Él quiere completarla. El caso de los cretenses es un caso extremo. La buena noticia es que Pablo no dice, no, los cretenses no tienen arreglo, Tito, no pierdas tiempo, múdate a Sicilia, que es una isla con gente más guay. No, porque Dios nunca da por perdido a nadie. Y Pablo dice, Tito, háblales. Y si tienes que hablarle con claridad, háblale con claridad. Y si tienes que hablarle con severidad, habla con severidad. Lo importante es que sean sanos en la fe. Qué bueno cuando alguien nos dice la verdad, aunque nos la diga clara y nos parezca, pero nos lo dice para que seamos sanos en la fe. Dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que te ama, pero qué inoportunos son los besos del que te aborrece. No hay nada peor cuando estamos equivocados que alguien venga y nos dé la razón, porque nos hunde en la equivocación. Pero qué bueno cuando un amigo viene y dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¡Para! Esto no es así. Y te lo dice porque es tu amigo, porque te quiere, porque no quiere que metas la pata. Aunque te duela, porque a nadie le gusta que le digan las equivocaciones. Qué bueno es tener amigos así, que te cuidan, que te alertan, que te advierten. Hermanos, es bueno, es necesario que pongamos en orden toda nuestra vida, que corrijamos lo que está deficiente, que arreglemos lo que haya que arreglar. Hay muchas cosas que ya están arregladas en nosotros, gloria a Dios, pero hay cosas que necesitamos arreglar. Quizás hay cuentas que hay que pagar. Quizás hay cosas que tenemos que no son nuestras que hay que devolver. Quizás hay cosas que hay que perdonar. Quizás hay pecados que hay que confesar. Quizás hay costumbres que es necesario abandonar. Quizás hay, como se dice, mañas que traemos, ¿no es cierto? De toda nuestra vida. Y ese dice, oye, vamos a poner en orden tu vida. La buena obra, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que venga por nosotros. Amén. Así que por eso lo deja Pablo a Tito allí, y por eso Tito se queda en Creta con amor, con verdad, con cariño, corrigiendo lo deficiente. Sabes que a veces hay personas que no le gusta que le digan que se equivocan. Si le dices que se equivocan, interpretan que tú piensas que ellos están totalmente equivocados. No aguantan ningún tipo de corrección porque creen que si lo corriges eres su enemigo. O si hacen algo mal, piensan que todo está mal. No es verdad. El Señor nos corrige como un padre a sus hijos. El Señor sabe todo lo que hacemos bien, pero no ignora lo que hacemos mal. Decir que estamos totalmente equivocados sería mentira, pero decir que lo hacemos todo bien también sería mentira. ¿Cuántos somos perfectos aquí? Me alegro que nadie miente. Ahora, para terminar de ordenar lo que hace falta ordenar, primero hay que corregir lo deficiente. Hay que detectar y, sobre todo, lo que hacen todos. Sobre todas las cosas que hacemos que las hace todo el mundo. La pista para encontrar lo que hay que arreglar en nuestra vida es esta. ¿Qué es lo que hago yo que lo hace todo el mundo? Y la segunda pregunta es, ¿lo que hace todo el mundo es lo que Dios quiere? ¿Lo que hace todo el mundo es lo que la palabra de Dios enseña? Porque quizás la mayoría está equivocado. Y no hay que tener miedo a ser el único que hace algo diferente. No hay que tener miedo a ser la oveja blanca en el rebaño negro. No hay que tener miedo a marcar la diferencia. No hay que tener miedo a hacer algo en una forma diferente a lo que hacen los demás. Quiero darte un ejemplo histórico. ¿Sabes que
en Estados Unidos hubo esclavismo. ¿Sabes que hubo comercio de esclavos? ¿Sabes eso? ¿Sí? Y sabes que también hubo racismo. ¿Sabes también que se persiguió a los negros por ser negros? ¿Sabes eso, no es cierto? Tú sabes que congregaciones, no te hablo de un creyente, congregaciones, entre comillas, evangélicas, protestantes, apoyaban eso. Y tomaban versículos de la Biblia para apoyar el esclavismo, para decir los negros son inferiores. Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque todo el mundo lo hace. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a agradar al Señor. Vamos a ser libres, hermanos. Vamos a guardar la palabra del Señor. Y lo que en mi vida no corresponde con la palabra del Señor, lo voy a arreglar. Lo voy a corregir. Lo voy a poner en orden. Amén. Pero hay un paso más para dar. Y es el que le dice Pablo a Tito en el capítulo 1, verso 5. Le dice, corrige lo deficiente, termina de arreglar lo que queda, termina de organizar lo que falta organizar. Y luego le dice, establece ancianos en cada ciudad. Un anciano es un pastor, un anciano es un líder, un anciano es una persona que es un ejemplo para los demás. Y Pablo le dice, Tito, el primer paso es corregir lo deficiente, pero el segundo paso es que haya buenos ejemplos. Es que haya buenos ejemplos. El primer paso es taparle la boca a los falsos maestros, pero el segundo paso es que alguien enseñe la verdad. ¿Sabes que cuando una persona está herida, vamos a suponer que una persona ha sufrido en su vida? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona ha sido abandonada por sus padres y sufre el abandono, está marcada por el abandono de sus padres. Y eso hay que sanarlo, eso hay que arreglarlo. Porque la persona está herida, quizás está enojada, quizás se siente poca cosa, quizás tiene rencor hacia sus padres, en fin. Pero lo segundo, él o ella necesita recibir el amor del Padre Celestial. Necesita conocer el amor de Dios que nunca lo va a abandonar. Amén. No basta con decirle a alguien, mira, estás equivocado, eso no se hace así. Hay que decirle, esto se hace así. ¿Tú te imaginas si, por ejemplo, los veo a ellos, vas a jugar al fútbol y el entrenador te dice, así no, así no, así no, así no? Y tú dices, bueno, ¿y cómo hay que hacerlo? Muéstrame cómo se hace. Imagínate un entrenador que te dice, así no, así no, así no, así no, pero nunca te enseña cómo hacerlo. Nunca aprende. Quizá el entrenador te dice, oye, así no, hazlo así. Y quizás hasta te muestra cómo se hace. Por eso dice, establece ancianos, que haya personas maduras, que haya personas capaces de enseñar a otros, que haya ejemplos para otros, que haya modelos. Así que la segunda parte, para poner en orden todas las cosas, la primera es corregir lo deficiente, pero la segunda es dar ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. Dar ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. Dar ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. Dar ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. Amén. Pablo, cuando predicaba y ganaba almas, establecía iglesias y dejaba ancianos, dejaba pastores, dejaba líderes. Y Pablo habla aquí de cómo tienen que ser estos ancianos. Fíjate en el capítulo 1, dice, establece ancianos en cada ciudad como yo te mandé, y empieza a describir cómo tenían que ser estas personas. Estas personas para que los demás pudieran aprender. Y dice, mira, que sean irreprensibles, que no haya por dónde cogerlos, que sean marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y sabes que lo primero que dice Pablo de estos ejemplos que necesitaban los cretenses para aprender a vivir una vida diferente, eran varones que tuvieran
un ejemplo en su propio hogar. Empieza hablando de la familia, empieza hablando de qué tal van las cosas en casa. ¿Viste cuando hacemos esa pregunta? ¿Y qué tal? ¿Por casa cómo andamos? Entonces, estas personas que tenían que ser ejemplo, que tenían que cuidar de los demás, gobernar la iglesia, enseñar, tenían que tener un ejemplo en su propia familia, en el hogar. La familia de estas personas tenía que ser alguien que le hubiera enseñado la fe. Porque si no es capaz de enseñarle la fe a sus propios hijos, ¿cómo va a enseñarse a otro? ¿No es cierto? Tenían que ser personas que no estuvieran acusadas de disolución ni de rebeldía. Saben que la familia del anciano no tenía que estar acusada de disolución. ¿Qué significa la palabra disolución? Bueno, significa libertinaje. Pero más concretamente es lo que hizo el hijo pródigo cuando dejó a su padre. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando se fue de la casa de su padre? ¿Qué hizo? Malgastó todo lo que tenía. ¿Sabes que la familia no tenía que estar acusada de disolución en los bienes, de ese despilfarro? No tenían que ser indisciplinados. En la familia del anciano debía verse que se enseñaba la palabra de Dios, que había una buena administración, que había una buena disciplina. El anciano, dice, no tenía que ser soberbio. Soberbio significa cabezón. No tenía que ser testarudo. La palabra significa alguien que siempre se da el gusto, que siempre se sale con la suya. Eso, cabezón y testarudo. No puede haber un anciano cabezón y testarudo, uno que solamente piensa en sí mismo. No tenía que ser una persona irascible. Esta palabra irascible significa iracundo, irascible, significa alguien que está siempre cabreado. Alguien que tiene un nivel de bronca interna muy alto. ¿Conoces a alguna persona que parece que siempre tiene un mar de fondo? O una cosa es la persona que pasa algo, se enoja, pero después el enojo se pasa. No, esta persona que tiene ahí como que está en ebullición, parece una olla a presión, ¿no? Y en cualquier momento, psh, psh, psh. ¿Conoce eso? Bueno, dice, mira, el anciano no tiene que ser así, no tiene que ser una olla a presión. También no tenía que ser bebedor, no dado al vino. Esta palabra no dado al vino significa alguien que siempre tiene la botella a la mano. No podía ser una persona que fuera dado al vino. Beber algo de vino no es ningún pecado, pero cuando una persona tiene la botella siempre a la mano, no es el Bibi. Dice, ¿este hombre puede ser un modelo para mi vida? Bueno, también no tenía que ser pendenciero, no tenía que ser de esos que siempre están listos para llegar a la mano, que son del guantazo fácil, no del gatillo fácil. Tiene que ser una persona, tampoco tenía que ser codicioso de ganancias deshonestas, tampoco tenía que andar buscando dinero de forma deshonrosa. Porque ¿te acuerdas que los cretenses lo único que les importaba era sacar dinero a como dé lugar? Y bueno, entonces tenía que ser una persona que realmente no ande buscando dinero en forma ilegal, en forma deshonrosa. Entonces Pablo dice, mira, tiene que ser una persona hospitalaria, una persona que ame al extranjero. Saben que antiguamente los hostales eran peligrosos. Las posadas, los hoteles, solían ser lugares donde la gente bebía, donde había prostitución. Y a un cristiano le costaba mucho hospedarse ahí. Entonces, en ese tiempo los cristianos viajaban, los pastores viajaban, como Pablo. Entonces, hacía falta cristianos que los acogiesen en su casa. Y entonces dice, oye, tiene que ser hospedador,
dispuesto a amar al que viene de lejos, que sea capaz de recibir al que no es de la zona. Tenían que ser también, no solamente hospedador, amante de lo bueno, amante de las buenas acciones. Tenían que ser personas prudentes, ¿no? Personas, sobrias, ¿no? Prudentes, no alocadas. Tenían que ser justos, piadosos, ser personas con dominio propio, ser personas con dueño de sí mismo, dice la Biblia. Y sobre todo, retenedor de la palabra fiel. Tenían que ser personas que retuvieran la palabra tal como había sido enseñada. Y entonces Pablo le dice, Tito, mira, hay que arreglar, hay que terminar de arreglar lo que está mal, hay que corregir lo deficiente, pero hay que tener modelos. Los líderes en la iglesia tienen que ser ejemplo para los demás. Tienen que mostrar estas cualidades. Justamente todo lo contrario a los falsos maestros, todo lo contrario a los cretenses. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda animar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces tienen que ser personas capaces de animar a otros. El fin de la enseñanza, el fin de la predicación, no es desanimar al que escucha, es animarlo a ser cristiano. Entonces dice, estos pastores, estos líderes, tienen que ser capaces de redarguir a los que se oponen. Tienen que ser capaces de contestar con la palabra de Dios al que está equivocado y mostrarle su error, pero con la palabra de Dios. Entonces dice Tito, oye, busca personas así y ponlas en cada comunidad, para que cada comunidad, cada iglesia haya ejemplos. Hermanos, qué importante que haya líderes que sean ejemplos para los demás. Qué dolor cuando alguien dice, no, fulano de tal, líder de aquí, fíjate lo que ha hecho. Qué vergüenza que trae, ¿no es cierto? Qué dolor, ¿no es cierto? Que alguien que tiene que ser ejemplo para los otros cristianos, de pronto hace algo tan malo, tan indebido. Qué dolor, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, Tito, busca buenos líderes. Y dice, y los cristianos, y después habla de cómo tienen que ser los cristianos. ¿Cómo es el perfil de un cristiano en Creta? ¿Te acuerdas que hablamos de los cretenses? ¿No? Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, gente avara, codiciosa, terrible. Pero dice, mira, los cristianos. Y entonces dice en Tito 2:2, los ancianos, las personas que son mayores de edad, que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Qué lindo encontrar un abuelo así en la iglesia. Qué lindo encontrar en una congregación un abuelo que sea así, sobrio, serio, prudente, sano en la fe, sano en el amor. Qué lindo, ¿no es cierto?, conocer un hombre mayor que está llegando al final de su vida, ¿no? Y no es un viejo cascarrabia, un viejo que se la pasa criticando, quejándose de todo. Y también dice de las mujeres de edad, de las abuelas. Dice que las abuelas sean reverentes en su porte, que las abuelas sean dignidad, tengan una presencia, que no sean calumniadoras, que no sean como esas viejas que están todo el día despellejando al pueblo. No, sino que tampoco sean esclavas del vino, sino que sean maestras del bien, que sean capaces de enseñar a las mujeres jóvenes. Qué lindo es tener abuelas que enseñen a las mujeres jóvenes cómo vivir agradando al Señor. Dice, ¿sabes que en la iglesia primitiva se le daba mucho valor a las personas de edad? Porque decían, son gente con experiencia, son gente que están completando su carrera cristiana, seguro tienen algo para enseñarme a mí. Y entonces Pablo le dice, mira, que los mayores sean ejemplos, dice que las mujeres enseñen a las mujeres jóvenes cómo amar a su marido.
No, pero eso no se enseña. Sí que se enseña. Hay muchas mujeres que han sufrido porque nadie les explicó cómo amar al hombre que se llevó a su casa después de la boda. Pero qué bueno cuando hay una mujer mayor que le enseña, mira, querida, a tu marido ámalo así. No, que le dice, querida, todos los hombres quieren lo mismo. Sí, pero las abuelas cristianas no enseñan eso. Enseñan, mira, el Señor te va a ayudar a amarlo, lo va a cambiar, lo va a corregir. Que sean cuidadosas de su casa. ¿Saben que este consejo parece tan antiguo, no es cierto? Uy, que una mujer sea cuidadosa de la casa. Pero yo creo que hoy en día las mujeres jóvenes, algunas mujeres jóvenes tienen que aprender cómo cuidar la casa. Gracias a Dios que no en esta iglesia, pero hay jóvenes creyentes que no saben cocinar, no saben limpiar la casa. Gracias a Dios que no en Cristo vivo. En mi iglesia en Argentina teníamos chicas que no se apañaban con nada. Que sean sujetas a sus maridos. Nadie dijo amén a esta parte. Pepa, vas a tener que enseñar a unas cuantas chicas jóvenes. Bueno, pero no te preocupes que le habla a los mayores, pero también le habla a los jóvenes, ¿eh? Le dice, oye, anima a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Y por qué un joven necesitará que le animen a ser prudente? ¿Por qué? Y porque la juventud, la fuerza, el impulso, ¿viste? Uno se cree Sandokan, el tigre de la Malasia. Iron Man. Los jóvenes, al ser jóvenes, yo lo entiendo perfectamente porque soy joven. Yo me creo capaz de volar, capaz de... No me va a pasar nada. ¿Qué me va a pasar a mí? No, pero no vuelvo a estar. ¡Ah, pero no pasa nada! Acá está. Entonces, Tito, que los jóvenes, está bien que sean fuertes, que sean lanzados, atrevidos, pero anímalo a que sean prudentes, que no pongan en peligro su vida. Acá la palabra prudencia es, no pongas en peligro tu vida. Pero ¿qué pasa si yo pruebo marihuana? Bueno, que pones en peligro tu vida. ¿Y qué pasa si yo veo una película porno? Pones en peligro tu vida. ¿Y qué pasa si yo me voy con este y con el otro? Bueno, que son compañías peligrosas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué problema hay? Bueno, que estás en una situación donde no te das cuenta que hay gente más mala, más grande, que pueden jugar contigo. Eso es característico de los jóvenes. Entonces, enséñale a los jóvenes a ser prudentes. Le dice, Tito, y preséntate tú en todo como ejemplo, ¿no? Porque tú has visto que a veces hay personas, por ejemplo, hay varones que llegan a los 60 años, entonces se les da por comprarse la chupa de cuero, la moto, y a salir como si fuera un chaval adolescente, le agarra una adolescencia tardía. Entonces le dice, Tito, pues tú también sé prudente, ¿no? Y le habla a los mayores, le habla a las mayores, a los abuelos, a las abuelas, a los jóvenes, y también le habla a los que están trabajando. ¿Cuántos están trabajando aquí? Aleluya, gloria a Dios. Y dice, mira, anima a los que están en situación de trabajo, a los servidores, a los siervos que se sujeten a sus amos. Anima a los empleados que le hagan caso a los jefes. Pero no se lo merece. Bueno, pero por amor a Cristo. No es que el jefe se merezca. Capaz que el jefe no se merece que le haga caso. Pero mira, por amor del Señor, ¿no? Por amor a Cristo. Dice que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Que no respondan mal. Dice que no defrauden. Que no trabajen solo cuando el jefe los mira. Que trabajen aunque el jefe no los mire. Que se muestren fieles en todo, que adornen la enseñanza de Cristo. Piensa que
en Creta lo importante era sacar dinero como sea. Trabajar no era un valor. Trabajar, ser fiel a alguien no era un valor. Si había que mentir, se mentía. Si había que robar, se robaba. Entonces, Pablo le dice a Tito, mira, que los creyentes sean un ejemplo en su trabajo. Claro, y puede ser difícil, ¿no? Porque uno dice, pero yo soy el único tonto acá que nos roba, el único tonto que llega a horario, el único tonto que cumple con su trabajo, el único tonto, los demás están tomando café y yo acá estoy trabajando como si estuviera el jefe conmigo aunque no está. Y parece que es duro ser un trabajador cristiano, pero dice que cuando hacemos esto adornamos la doctrina, somos ejemplo para los demás. Dice, para terminar, en Tito 2:11 dice, miren, la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y Pablo termina diciendo, miren, la gracia se ha manifestado para salvación. ¿Y qué nos enseña? Que renunciemos a la impiedad, renunciemos a lo que todo el mundo hace, renunciemos a los deseos mundanos. Vivamos en este mundo, porque estamos en este mundo. Vivamos en este mundo de una forma sobria, justa y piadosa. Seamos ejemplo para los demás. ¿Y se acuerdan que empezamos hablando de Creta? Que el gran problema de los cristianos en Creta es que no marcaban una diferencia. Eran creyentes, pero no se distinguía de los demás. Tenían las mismas mañas, los mismos defectos, los mismos errores. Y eso había que corregirlo, eso había que cambiarlo. Y establecer una forma de gobernar la vida diferente. Para que sean ejemplo, para que sean sal, para que sean luz. ¿Sabes cómo nacieron los gigantes? La Biblia dice que los gigantes nacieron cuando se unieron las hijas de los hombres, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Bueno, algunos tienen una discusión, dicen que son ángeles que se juntaron con mujeres. Yo les explico que no, pues los ángeles no pueden tener sexo con personas, ni tienen sexo entre ellos. Pero lo importante acá es que es la mezcla de lo de Dios con lo de la carne. Cuando se mezclan las cosas de Dios con las cosas del hombre y se hace una ensalada, eso es gigantesco, pero luego es un enemigo del pueblo de Dios. El Señor nos llama a todo lo contrario, dice, mira, santifícate, entrégate, conságrate, purifícate. Entonces, el salmista le decía al Señor, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y entonces yo voy a ser íntegro y libre de gran rebelión. Había cristianos en Creta, pero eran cristianos que mezclaban lo de Creta con lo de Dios. Entonces la iglesia no avanzaba. Pero llega Pablo y dice, miren, vamos a ser cristianos de verdad, vamos a ser de Cristo. Vamos a dejar atrás la impureza, vamos a dejar de ser como éramos y vamos a ser como Jesús. Vamos a purificarnos, vamos a santificar, vamos a marcar una diferencia. Vamos a ser ejemplo, no perfectos, pero sí ejemplo. Ya seamos líderes en la iglesia, seamos gente mayor, seamos casados o solteros, seamos jóvenes, marquemos una diferencia. Seamos un ejemplo para cualquier cretense de que en Cristo hay una vida nueva. Conquistemos la vida cristiana. Que la buena obra que el Señor empezó en nosotros la pueda completar. Él empezó conmigo, sigue, Señor. Sí. Refíname como al oro y refíname como a la plata. Yo quiero ser ejemplo de lo que tú eres capaz de hacer. Que mi vida hable a otras personas de lo que tú eres capaz de hacer. Que cualquiera al verme entienda que el que te cree, todo es posible. Amén. No que seamos perfectos, porque todos tenemos errores, pero tenemos al que nos perfecciona con nosotros.
Para resumir todo lo que te he dicho, arregla lo que está pendiente. Arreglemos lo que está pendiente. Terminemos de poner en orden todas las cosas que hagan falta. Hemos comenzado, terminemos. Corrijamos lo deficiente en nuestra vida. Ataquemos lo que en nuestra vida todavía no agrada a Dios. Amén. Y establezcamos un modelo, una forma de gobernar nuestra vida diferente. Gobernemos nuestra vida como el Señor quiere que la gobernemos. Seamos un ejemplo para otros. Seamos sal, seamos luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos por esto? Ponte en pie. Vamos a orar por esto. Tal vez al escuchar, tal vez al oír, te acordaste de algo, ¿no? Capaz te acordaste que hay un armario en tu casa que más vale no abrirlo. Tal vez te acordaste que hay una cuenta que no pagaste y la tienes ahí. No sé. Tal vez el Señor te trae a memoria un área de tu vida. Bueno, no es para avergonzarte, es para corregir lo deficiente, para poner en orden lo que hay que poner en orden. ¿Te parece bien? ¿Por qué no permites que el Espíritu Santo te hable? ¿Qué tal si permites que el Espíritu Santo te hable a ti? Él te conoce, Él te ama, Él te ha escogido, Él te ha llamado para que seas luz, para que seas sal. Él está contigo. Él está contigo. Para que tu vida sea firme, para que tu vida sea un ejemplo a cualquiera que te vea. Para que el Señor a través tuyo le hable a los demás. No importa si eres una persona mayor de edad, para que seas un abuelo o una abuela excelente. Si estás casado, si estás casada, para que tu matrimonio sea de inspiración a otros. Eres joven, eres soltero o no estás en pareja. Bueno, a través tuyo el Señor puede alcanzar a otros. Pero Él quiere que tu vida se ordene, tu vida se organice. Que si hay algo deficiente, lo arreglemos. Si hay algo que poner en orden, lo pongamos en orden. Con la ayuda del Señor. Que pongamos en orden nuestra economía. Que pongamos en orden nuestra forma de llevar el dinero. O la casa. O la familia. O el trabajo. Que podamos mostrar que el Señor está con nosotros. Y que si alguien dice, oye, tú eres diferente, le podamos decir, el Señor me ayuda a ser diferente. No es mérito mío, es el Señor que está conmigo. Permite que el Señor te hable de tu vida. Yo no sé exactamente lo que hay en cada uno, el Espíritu Santo sabe. Permite que el Espíritu Santo te hable. Señor, en esta noche, ayúdanos a tener victoria, Señor. Ayúdanos a derribar gigantes. Ayúdanos, Señor, a corregir lo deficiente, a poner en orden todas las cosas en nuestra vida. Ayúdanos a tener un buen gobierno. Ayúdanos a ser ejemplo para los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir de una forma sobria, de una forma justa, de una forma piadosa. Ayúdanos a resplandecer en medio de esta generación. Ayúdanos a no dejarnos llevar por la corriente, que no seamos como los demás, Señor. Que seamos como tú, que reflejemos tu gloria, tu amor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, lávanos, límpianos en esta noche, Señor. Dios mío, santifícanos, purifícanos, refínanos como oro y plata, Dios mío, en el nombre de Jesús. Permite que el Espíritu Santo haga la obra en esta noche. Permite que el Señor te dé victoria en medio de tu generación. Permite que el Señor te levante como un ejemplo para todos los que van a creer después de ti. Permite que el Señor marque una diferencia con nuestra vida. No tengamos miedo a marcar la diferencia. No tengamos miedo a no seguir la corriente. El Señor está contigo. El Señor nos ha hecho libres. A libertad fuimos llamados. Él nos ha hecho libres
de ser como los demás, libres de ser como éramos. Él nos hace libres por su poder, por su Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para tu vida cuando estás en Cristo Jesús. Querido Dios, querido Rey, ayúdanos en este momento de oración, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Dios mío. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Dios mío. Y te vamos a dar la gloria y la honra y la alabanza. Nos gozaremos, nos alegraremos, te bendeciremos. Porque la buena obra que has comenzado, tú eres fiel en completarla. Señor, estamos seguros de que la buena obra que has comenzado, tú vas a ser fiel en completarla. Estamos seguros de que tú anhelas transformarnos, Señor, y llevarnos de gloria en gloria, para transformarnos a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No seguimos la corriente de este mundo. Somos libres de pecados familiares, libres de pecados nacionales, libres, Señor, de pecados culturales. Tú nos has transformado para ser nueva criatura, a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre poderoso de Jesús, que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que se rompan las ligaduras. Señor, Señor, la gloria es para ti. Aleluya, la alabanza es para ti. Aleluya. Aleluya, aleluya, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Tú nos has hecho libres de verdad, Señor. Libres, verdaderamente libres, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Oh, Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y Él siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Oh, tú me amas, Señor, sin merecerlo. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Sin su amor, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto
y que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama, Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, y Él siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, y Él siempre está con sus brazos abiertos. ¿Cuántos se animan a decir conmigo, soy libre para poner en orden lo que haga falta? Soy libre para gobernar bien mi vida. Amén. Si el Señor te muestra algo que no anda bien, algo que está deficiente, algo que hay que organizar, no te enfades con nadie, no lo dejes pasar. Él te lo muestra para que lo corrijas, para que lo pongas en orden, para que tomes buenas decisiones, para que aprendamos a gobernar bien nuestra vida. Amén. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Saluda a todos los que puedas. Dale un abrazo al que hace mucho tiempo no abrazas. Si no sabes el nombre, pues preséntate, date a conocer. El viernes a las 20 horas, Escuela de Vida Cristiana y Escuela de Ministerio. Somos perdonados, vivimos para ti, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel que nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel que nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 somos libres.